¿Cómo están estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? En esta oportunidad, continuando las clases con los estudiantes de primer año de educación básica alternativa, equivalente a primer y segundo grado de educación secundaria de un colegio regular. El día de hoy estamos trabajando el componente de identidad y sentido de pertenencia. A continuación, observa con mucha atención dos imágenes, ¿no? ¿Qué observamos en las dos imágenes? Para empezar, corresponden, ¿no? La primera, por ejemplo, es la edad de piedra, ¿no? Observemos, por favor, miren cómo la sociedad va cambiando y cómo de la primera imagen de ser hombres primitivos que están practicando la caza, ¿no? Vemos una segunda imagen donde ya hay construcción de viviendas, donde ya están haciendo trabajos públicos, están haciendo obras, están también practicando la agricultura, ¿no? Están cultivando. Entonces, estas dos imágenes, tú con mayor detenimiento, las describirás en estos dos espacios, ¿ya? El tema que vamos a trabajar hoy se llama Tu historia, mi historia, nuestra historia. Ya. Para empezar, hay que tener en cuenta de que la historia tiene que tener un sentido, ¿no? Tiene que tener un orden cronológico. Es decir, debe haber una secuencia, ¿no? ¿Qué cosa significa secuencia? Secuencia viene a ser un conjunto de elementos que van a suceder, ¿no? Unos a otros y que guardan relación entre sí. Tiene que tener un orden cronológico, ¿no? O sea, de más antiguos a menos antiguos, ¿ya? Bueno, tú en esta parte también escribirás qué entiendes por secuencia. La secuencia es una serie ordenada de cosas, pueden ser imágenes, pueden ser hechos, pueden ser escenas, en fin, que van a guardar relación entre sí. ¿Y por qué hablamos de secuencia? Porque existe una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo nosotros vamos a poder ubicar, vamos a poder registrar los hechos históricos de manera ordenada. ¿Qué cosa quiere decir esto? De manera cronológica. ¿Y qué cosa es la línea de tiempo? La línea de tiempo es un gráfico que permite ubicar, relacionar, comparar en el espacio y en el tiempo hechos y procesos de nuestra historia. Pueden ser parte de nuestra historia personal, pueden ser de la historia regional, pueden ser de la historia nacional o pueden ser inclusive hasta de la historia mundial. A continuación, vas a completar la siguiente línea de tiempo, ¿ya? Esta línea de tiempo está relacionado con tu vivencia, ¿no? Es parte, repito, de tu vida personal. A ver, veamos. Vas a tener en cuenta tu fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Vas a tener en cuenta la fecha de nacimiento de tu papá y en qué lugar nace. Vas a tener en cuenta la fecha de nacimiento de tu mamá y en qué lugar nace. Vas a tener también una fecha de defunción de algún familiar, si hay algún abuelito que ha fallecido u otro familiar, si es que los abuelitos están con vida, entonces de otro familiar, ¿ya? ¿Y en qué lugar fue? ¿En qué lugar falleció? Alguna fecha de tu próximo cumpleaños, ¿ya? ¿Y dónde crees que lo pasarás? Fecha de las siguientes elecciones y dónde votarás. En tu caso, si no votas, puede ser de algún familiar, ¿no? ¿Dónde va a votar y cuáles son las siguientes elecciones? Cada vez que trabajamos hechos, acontecimientos, procesos de algún
momento o periodo de la historia, nuestro punto de referencia, nuestro punto de partida siempre va a ser el nacimiento de Cristo. Recordemos que una línea de tiempo, ¿no?, es una recta numérica donde se registran los hechos cronológicamente de menos a más, y esta línea de tiempo está partiendo del año cero. ¿Qué ocurre en el año cero? Se da el nacimiento de Cristo. Entonces esa línea de tiempo se divide así: antes de Cristo y después de Cristo. El antes de Cristo es comúnmente conocida como el AC y el después de Cristo como el DC, ¿no? Repito, antes de Cristo y después de Cristo, ¿qué los divide? El nacimiento de Cristo, ¿ya? Entonces, en una línea de tiempo tú vas a anotar las fechas que hemos considerado y los vas a ubicar aquí en la línea de tiempo, ¿ya? Son 6 fechas importantes que tú los vas a ordenar cronológicamente en la línea de tiempo. A continuación tenemos una lectura. Dice: cada sociedad crea su cultura, organiza sus propias instituciones, tiene sus propios valores y sus propias normas. Aunque no tengamos conciencia de eso, nuestros gustos, nuestra manera de vestir, de hablar, de pensar, nuestras aspiraciones, nuestras creencias y nuestros valores están moldeados por la sociedad en que vivimos. Eso aunque no nos demos cuenta, ¿no? Incluso la acentuación, la forma en cómo hablamos. Bueno, entonces, de esta pequeña lectura, ¿estás de acuerdo con lo que dice? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Ahora escucha con mucha atención y luego vas a marcar las afirmaciones correctas. ¿Qué es la historia? La palabra historia tiene origen en la lengua griega, que significa pesquisa o indagación. Esto quiere decir que solo mediante el estudio y la investigación podemos conocer el pasado de la humanidad. La historia es concebida como la sucesión de hechos y procesos de las sociedades a lo largo del tiempo. Además, la historia es el estudio organizado y ordenado de esos hechos y procesos del pasado del hombre. También la historia nos permite conocer cómo vivieron los hombres de las épocas pasadas, los acontecimientos que estos hombres realizaron y la manera como estos acontecimientos influyeron en su sociedad. Ella, la historia, nos explica sus causas, los efectos o consecuencias de los hechos más importantes del pasado del hombre. Los analiza y compara para poder comprender el presente. Recuerden, si no conocemos el pasado, ¿cómo comprendemos el presente? ¿No? ¿Y cómo evitamos cometer errores si no conocemos el pasado? Bien, continuamos. Entonces se encuentran los siguientes enunciados y tú dirás, pues tú vas a marcar con una X qué enunciados son correctos, según el texto, ¿no? Primer enunciado: solo mediante el estudio y la investigación se puede conocer el pasado de la humanidad. ¿Será cierto eso? ¿Será falso? Si es cierto, marcas una X. Letra B, enunciado B: es fácil comprender la historia. ¿Qué dices? ¿Es fácil? Marcas una X si es correcto, o si no te parece, no marques nada. Letra C, siguiente enunciado: la historia nos explica las causas y consecuencias de hechos pasados e importantes de la humanidad. Igual marcas una X si te parece que eso es verdad. Siguiente lectura. ¿Qué es la cultura? Cultura es todo aquello que el hombre ha creado con algún sentido, desde cosas muy pequeñas, como por ejemplo un anzuelo, hasta maneras de pensar, creer y razonar. Y claro, también la música y danza de tu pueblo. Ahora, responde, ¿por qué es importante la historia? ¿Qué pasa si no conocemos la historia? Repito, ¿podemos mejorar? ¿No? Nuestro futuro, ¿cómo lo vamos a vivir? Si no conocemos el pasado, podemos cometer los mismos errores,
¿no? Entonces, y de esos errores se aprenden. Por eso es importante conocer el pasado, saber qué es lo que hicieron las sociedades pasadas, ¿no? Para poder comprenderlas también. Muy bien, a continuación tenemos también las fuentes históricas. La fuente es todo aquello que una fuente es una prueba, ¿no? Una fuente viene a ser aquello que te permite reconstruir la historia. Por ejemplo, una cerámica, por ejemplo, Machu Picchu es una fuente. ¿Por qué? Porque permite reconstruir el pasado. Entonces, la investigación del pasado requiere del uso de diferentes métodos de trabajo, según el tipo de fuente que se presente, ¿no? Hay variedades de tipos de fuentes. Por ejemplo, tenemos escritos, como por ejemplo una fuente escrita, una carta, un testamento, ¿no? Un panfleto, un diario. Pero también hay otro tipo de fuentes monumentales. Tenemos fuentes arquitectónicas, ¿no? Como les decía, una fuente monumental, Machu Picchu. Iglesias, palacios, viviendas, estatuas, puentes, caminos, en fin, ¿no? La tecnología ha creado nuevas clases de fuentes, por ejemplo, las voces, la música grabada y los filmes o películas. Algunas culturas del pasado no desarrollaron ninguna forma de escritura. Dichas culturas pertenecen a una etapa llamada prehistoria. La prehistoria tiene un periodo muy largo que va desde el origen de la especie humana hasta aproximadamente 3000 años antes de Cristo, cuando aparecen los primeros testimonios de que se inventa la escritura. Ya a partir de ese momento comienza la historia propiamente dicha. A continuación, marcarás verdadero o falso según corresponde el enunciado. Letra A. Las fuentes históricas pueden ser documentos escritos o monumentos arquitectónicos, marcas con una X en la V o en la F, ¿no? Verdadero o falso. Todas las culturas del pasado pudieron desarrollar la escritura, verdadero o falso. Una fuente histórica necesariamente tiene que ser fidedigna, ¿no? Marcas si es verdadero o es falso. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Una fuente histórica debe ser fidedigna, ¿no? Es decir, una fuente histórica debe ser confiable, debe ser veraz. Listo. Entonces hay una serie de actividades que tú los tendrás que desarrollar, ¿ya? Después vas a escoger un hecho importante de tu vida y vas a escribir la fecha en que sucedió. Luego vas a agregar 4 acontecimientos anteriores a esa fecha importante en tu vida y luego vas a agregar 4 acontecimientos posteriores a esa fecha importante de tu vida. Es decir, el punto de partida va a ser, ¿no? El punto de partida va a ser esa fecha especial o importante para ti. Y vas a agregar 4 hechos anteriores y 4 hechos posteriores. Y ahí estarías armando tu línea de tiempo, ¿ya? Todas estas actividades las debes enviar en el plazo de una semana por el área de tareas. Por donde has descargado, por ahí también podrás cargar tus actividades desarrolladas y nosotros lo corregiremos. Muy bien, estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un bonito día.